Se trata del sociólogo Fausto Giraldo, expresidente del Frente Popular, ex dirigente barrial, ex candidato a la alcaldía de Ibarra y un hombre conocedor de la materia que está pasando actualmente en el Ecuador. Hoy, como analista, lo hemos observado y escuchado varios de sus comentarios y criterios en redes sociales. Fausto, gracias por estar en nuestro medio de comunicación. ¿Qué pasa en el Ecuador? Bueno, primero saludarle a usted, don Leonardo, a todos los amigos oyentes. Realmente el país atraviesa una crisis multidimensional, se ha dicho, económica, política, social, cultural, de valores, ¿no es cierto?, medioambiental, diplomática, es decir, una serie de aspectos que de una u otra forma afectan el cotidiano vivir de los ecuatorianos. Ahora, el problema no es que vivamos o soportamos de esa crisis, sino que estamos haciendo como Estado, entendido esto como gobernantes, para resolver en la mayor parte de los casos y mitigar en algunos aspectos, porque evidentemente temas como inseguridad, temas como pobreza, no es que se los resuelve de la noche a la mañana, sino que tiene que ser contenido, mitigado, y eso en función de una proyectiva de política pública pueda ser resuelto a largo plazo. A ver, Fausto, con usted hemos conversado en muchísimas oportunidades y en varios años sobre este tema. Esta realidad, a excepción de la violencia que está viviendo actualmente en esta época el Ecuador, es la misma. Pobreza, el tema de salud, la falta de empleo, productividad, educación. Es decir, desde que yo tengo uso de razón en medios de comunicación, esto no ha cambiado. Y mantenemos el mismo discurso. Los 1 de mayo reclamamos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero no ha habido una alternativa por más gobierno de izquierda, por más gobierno de derecha o de centro izquierda. Coincido con usted, el problema o la problemática que vivimos desde hace algún tiempo. Cuando usted celebra el Día del Trabajador, ¿cuál es el mensaje? El mismo. Así es. Cuando usted celebra la Navidad, ¿cuál es? El mismo. Es decir, el discurso presidencial, sea de izquierda o de derecha, ¿cuál es? El mismo. El problema es el modelo de gestión. A ver, ¿está saturado el modelo de gestión neoliberal desde todo punto de vista? Sí. El modelo de izquierda, la izquierda en el Ecuador de una u otra forma no es que ha gobernado en visión del socialismo, que se ha dicho, ha sido la socialdemocracia como izquierda para gobernar. El problema del modelo de gestión política, ¿no es cierto?, del Estado ecuatoriano implica fundamentalmente la aplicación de políticas públicas orientadas quizá a 2 o 3 aspectos. El primero, el fundamental y el que la ciudadanía está exigiendo, es el tema económico productivo. Si es que el Ecuador no resuelve el problema de empleo y productividad, los dos conjuntamente, evidentemente el resto de problemáticas van a continuar ahí y el discurso va a seguir siendo el mismo. Y el segundo hecho es de que usted tiene una consecuencia que se desprende precisamente de la problemática económico-productiva que se llama violencia y delincuencia organizada. Porque la delincuencia organizada se aprovecha de la pobreza efectivamente para reclutar por un lado, por otro lado para con ese reclutamiento incorporar delitos como la extorsión, el secuestro, el sicariato, etcétera, etcétera. Y tercero, entonces genera un estado de zozobra, un estado de temor, un estado de violencia que nuevamente se considera como causa de la misma pobreza, porque cuando hay violencia los negocios cierran, pues. Y cuando cierran los negocios, la gente se queda sin trabajo. A ver, Fausto, ¿pero cuál violencia? ¿La que tenemos actualmente o la violencia política organizada que hemos tenido desde hace mucho tiempo atrás? Y termino con esta parte de la pregunta. ¿De qué depende? ¿Del modelo de izquierda, de derecha o de qué? Porque hemos tenido ya izquierda, derecha, centro, atrás y adelante en este partido. Ha habido muchos ensayos, pero no ha existido una política económica, no sé si con una línea política coherente. Hablábamos de la izquierda, que posiblemente sería la alternativa, no ha dado resultados. Hemos tenido políticos de derecha desde la nueva era democrática en el Ecuador que no ha dado resultados. Entonces, ¿cuál es la realidad o de qué depende? ¿De una decisión política del gobernante que sea consciente de la realidad que está atravesando el país?
A ver, veamos los dos aspectos, ¿no es cierto? El primero, lo que usted menciona, el tema de violencia. La violencia no es solamente los grupos de delincuencia organizada. La violencia es estructural, la violencia es de Estado. Así es. El Estado incorporando a estos grupos de delincuencia organizada. Si usted escucha a un presidente que está todos los días tuiteando, que está mensajeando, que está promocionando y diciendo a estos les vamos a acabar con las armas, les vamos a golpear. Si escucha un mensaje de los ministros en ese mismo sentido, o a los asambleístas confrontándose en la Asamblea Legislativa, o a los alcaldes confrontándose con el gobierno y el gobierno confrontándose con los alcaldes, o a los vocales del Consejo Electoral o a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana estableciendo la misma narrativa, que recibe como mensaje emotivo la población: violencia. Es decir, la violencia es estructural, la violencia es desde el Estado y por tanto ello hay que superar en primera instancia para construir eso que decimos, comunidad de paz. Mientras no haya ese cambio de narrativa en el gobierno, que en vez de que escuchemos al presidente de la República estar confrontando, porque al parecer esa es la escalera para mantenerse y sostenerse, digamos, su popularidad en el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Hay que acabar con estos, con los violentos, hay que acabar con estos grupos, ¿sí? Eso le logra mantener, pero la narrativa está llegando, el mensaje que está llegando a la población es: vean, sigamos peleándonos, sigamos confrontándonos, no demos atención o solución a los problemas incluso psicoemocionales que tiene la población. Y lo segundo que usted me decía sobre, bueno, ¿cuál sería el modelo? Primero, aquí vamos a ser claros, se ha pretendido polarizar y dividir a los ecuatorianos en dos bandos, y a mí no me parece justo que sea así. La mayoría de ecuatorianos somos de espectadores desde abajo y miramos cómo un bando se pelea y el otro bando se pelea. Esos dos bandos que están allá se están peleando. Los bandos que están en el poder se están peleando. Pero más del 80% de ecuatorianos no estamos en esos bandos. Somos aquellos que, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos empleo, pedimos condiciones salariales dignas, pedimos estabilidad laboral, pedimos mejoramiento de las condiciones de vida en nuestros barrios con agua potable, alcantarillado, pedimos que se permita crear más cupos para que los jóvenes ingresen a la universidad, pedimos que los hospitales tengan camas, tengan medicinas, tengan especialistas, pedimos que en el país haya condiciones básicas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cultura, de naturaleza para vivir. Eso es lo que pedimos, ese es el común que pedimos. No nos pueden encasillar al 80% de ecuatorianos en que si estamos con Daniel Noboa o estamos con el correísmo, porque eso es lo que se ha querido. Permítame, Elenita Álvarez dice: buenos días, saludos para tu invitado Leonardo. Esta narrativa la vengo escuchando desde hace varias décadas atrás. Tengo 55 años, tengo 3 hijos y las mismas condiciones desde la época de Rodrigo Borja se mantiene en el Ecuador. No son solo discursos, y esto es lo que me preocupa, que la nueva generación, mis nietos, tengan un país el mismo que yo tuve, porque no ha habido cambios. Entonces nosotros nos estamos equivocando. Hay un deterioro más bien, ¿no es cierto? No el mismo que teníamos, porque por lo menos antes teníamos una condición moral un poco más transparente. Pero ahora sí hay condiciones de vida, ¿no? Sí, teníamos incluso un poco de mejores condiciones de vida. En la actualidad usted observa, ¿no es cierto? Una familia ecuatoriana en la actualidad promedio vive con $90 mensuales, ¿sí? Más del 50% de los ecuatorianos está en el subempleo. Y entonces no se puede decir que son las mismas condiciones. Y más allá de eso hay un deterioro o degradación del carácter conductual y moral, ¿sí? Las propias redes sociales han abonado a ello, ¿no es cierto? La conectividad que se ha planteado ha abonado a ello. Ahora digamos que todo el mundo aprovecha eso que denominan la viveza criolla para hacer de su agosto en cualquier momento. Y el gobernante y el gobierno lo está haciendo. Nosotros estamos observando, lamentablemente, que lo está haciendo. Actos de corrupción que están presentes en el régimen. Y no estoy con esto, digamos, excluyendo a los anteriores gobiernos. Cada uno de los gobiernos tiene responsabilidad de lo que ahora tenemos Fausto, en el país. Nos estamos equivocando mucho los ecuatorianos al votar por sueños, por proyectos no realizables, o nos están vendiendo humo aquí en el Ecuador. Porque ¿qué es lo que pasa?
Antes nos ofrecieron cambio, no se dio. Viene otro gobierno, nos ofreció otro cambio, no se dio. Hoy estamos con este gobierno, se ha complicado el tema de la inseguridad, cierto es, nos ofrece cambios, pero al parecer no se están dando esos cambios que necesita el país. Digamos que hay dos elementos, ¿no es cierto? El uno es de que más del 80% de los ecuatorianos o de la población en general en todo el mundo actúa en función de emociones. Así es. Y en ello se... o de esperanzas. De emociones, ¿no es cierto? Las esperanzas forman parte de esas emociones y resulta que entonces de ello se aprovechan los políticos cuando se postulan en elecciones y desarrollan no una campaña en función de propuestas serias, planificadas, planteadas, sino en función del marketing o el neuromarketing que se conoce, ¿no es cierto? Es decir, convencer a la mente y al corazón del votante de que ellos son la razón y por ello deben votar, más allá de que sea realidad lo que ellos plantean. Desesperación del pueblo buscar una alternativa tal vez, y allí vuelve a equivocarse por esa desesperación de cambio en educación, en medicina o en salud, en la seguridad del país, en buscar condiciones diferentes para la nueva generación. No solo desesperación, si hay un elemento de ello, sino que el problema es, y fundamentalmente está en que la población lo que quiere es alternativas, ¿no es cierto?, a sus realidades. Pero muchas de las veces está tergiversada esa alternativa con sentimientos. Y entonces, en función de ello, le decía ahí el otro aspecto, hay un cambio generacional que se da de periodo electoral en periodo electoral, que se incrementa el número de votantes y se reduce el número de votantes anterior. Y por tanto la conducta, ¿no es cierto?, o la actitud de los nuevos votantes es en función a sus realidades propias vividas. La nueva generación de votantes son jóvenes, y los jóvenes por lo general son irreverentes, ¿no es cierto?, plantean aspectos incluso muy suntuarios para sus vidas. Yo ahora observo cómo es utilizado el TikTok para ver si es que, producto, usted decía, de un tema de desesperación, de necesidad, y a veces no solo de necesidad, sino de emociones, mire, se exponen a través del TikTok para obtener recursos económicos y exponen sus cuerpos a través del TikTok. ¿Qué significa eso? Significa entonces que el pensamiento no está siendo desarrollado y formado en función de realidades concretas de sus vidas y de la vida de los territorios, y de ello se aprovechan entonces los políticos para hacer piezas publicitarias tomando en cuenta ese tipo de sentimientos y emociones, y no en función de que realmente lo que pueden hacer, lo que deben hacer como Estado ecuatoriano. La política ha caído a su más nivel bajo, si vale el término en todo caso, en el país, que ya no se confía en un gobernante tanto nacional como local. Mire, la política ha caído tan bajo que usted le ve a un presidente haciendo spots semidesnudos, ¿no es cierto? Supuestamente que se está cambiando, se está desvistiendo o vistiendo para luego ir a trabajar, entre comillas. Entonces, ese mensaje recibe la población y no permite entonces entender de qué. El político o los políticos necesitan entonces formular propuestas serias para que resuelva problemas que tenemos los ecuatorianos. Aquí no se trata de hablar bonito, aquí no se trata de dar discursos, aquí no se trata de maquillar la cosa, aquí se trata que la ciudadanía, con lo que nosotros señalamos, reflexione a su interior, en su casa, en su hogar, diga qué le falta, qué necesita, ¿no es cierto?, razone. Y mire entonces en aquellos políticos que salen en la pancarta, en la papeleta, a ver, esto es lo que ellos están proponiendo y esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál de estos políticos genera confianza, credibilidad? Y en función de ello, entonces tomemos decisiones. Ya se vienen las elecciones para alcaldes, prefectos, etcétera. Y entonces, bueno, o sea, nos sentimos incómodos cuando se utilizan las instituciones para hacer campaña. Nos sentimos incómodos cuando se hacen propuestas, ¿no es cierto?, en vano, en el aire. Nos sentimos incómodos cuando se utilizan, por ejemplo, fundaciones para hacer campaña. Nos sentimos incómodos por muchas cosas que se dan en el territorio. Pero el problema es de que no podemos caer nuevamente con esa incomodidad en nuevas administraciones. Permítame, el doctor Ricardo Albán dice, buenos días Leonardo, y para Fausto, hagamos una pequeña historia. Tu amigo Mauricio Larrea, exalcalde, ofreció un teleférico. El ex o actual alcalde ofreció la ciudad Arcángel. Los alcaldes de las
los últimos 20 años ofrecieron un nuevo mercado. Otros alcaldes ofrecieron cambios para la ciudad y hasta el momento no se han cumplido. ¿Cómo entender eso entonces? O como dice Fausto, ¿solo son las emociones y las desilusiones del pueblo imbabureño? Definitivamente, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el ciudadano que se han hecho ofrecimientos, digamos, muy superficiales. Fausto, yo soy candidato y le ofrezco bajarle el cielo. Pero yo, como ciudadano, no sé, ante esa desesperación de necesito un cambio para mi ciudad, necesito un cambio para mi familia, caigo en ese mismo juego político o mi falta, permítame el término, de cultura política es la que me hace caer en lo mismo. Y a los políticos les interesa que usted como ciudadano tenga ausencia o límites en su cultura política, que no tenga una formación política, que no tenga una educación política. No miremos la educación política como el formar parte de una organización o partido político. Miremos la educación política como el conocimiento que requerimos los ciudadanos para entender normas, leyes, reglamentos, procesos, planificación, ¿no es cierto?, estrategias y gestión del poder público. A ver, pero ahí hay un tema. La nueva generación, estos jóvenes que hoy están en TikTok, que están en el internet, en redes sociales, de acuerdo a un sondeo que había revisado en semanas anteriores, de 10 jóvenes, 7, 8 no quieren saber absolutamente nada de políticos ni de la política. Allí no caemos, en todo caso, en esa misma diatriba de que yo, que voy a tomar la decisión como joven, para que sea el nuevo alcalde, el nuevo prefecto, los nuevos concejales, me importa un santo pepino y allí está el futuro de esa ciudad, provincia y país. Mire, no sé si recuerda, Leonardo, cuando estudiábamos en el colegio, teníamos algunas asignaturas. Así es. Y entre ellas teníamos 3 importantes. Una era filosofía, ¿sí? Y ahora en los colegios no hay filosofía. Ni siquiera en las universidades hay filosofía. Yo les decía en la universidad, hace falta una filosofía de la universidad para enseñar o el desarrollo del aprendizaje de los jóvenes. Había otra asignatura que se llamaba lógica y ética, ¿sí? Y esa asignatura nos permitía entender o comprender por qué se dan los procesos y qué sucede, ¿no es cierto? Y cuál debe ser la conducta o la actitud del ser humano, que tampoco se da ahora en los establecimientos educativos. Y había otra asignatura que se llamaba cívica. Ahora la han tratado de incorporar. El problema son contenidos, son mecanismos, son metodologías, son cómo es que están desarrollando ese proceso de aprendizaje de la cívica, entre comillas. Dicen educación financiera, ¿no es cierto? De acuerdo, la educación financiera, pero en función también de desarrollo. Y de la realidad. Y de la realidad, de cada uno, ¿no es cierto? Pero si no se desarrolla este tipo de formación, ¿no es cierto?, de aprendizajes en los niños y adolescentes, evidentemente usted ha dicho, las nuevas generaciones no les interesa la política. Y entonces cuando nosotros vemos que hay una introducción, ¿no es cierto?, agresiva, ¿no es cierto?, ¿sí?, una apropiación del pensamiento a través de redes sociales, que es por donde se llega ahora con el mensaje a la juventud en particular, usted va a tener una conducta de esta naturaleza. Entonces, desde el gobernante principal, presidente de la República, hasta cada una de las instituciones del Estado, no les interesa desarrollar el pensamiento crítico en la población. Y no estamos diciendo pensamiento crítico a favor de una política, estamos diciendo pensamiento crítico a favor de que los jóvenes, adolescentes y las personas maduras tengamos la posibilidad de razonar qué es adecuado, qué es correcto, qué es positivo, qué nos beneficia, qué nos perjudica y sobre ello tomar decisiones. Eso no se está haciendo con en el esta país. realidad de las redes sociales. ¿Está en entredicho el futuro del país, de la provincia, de la ciudad? A ver, yo diría de que el país tiene dificultades y problemas serios cada uno, ¿no es cierto? Cada territorio tiene problemáticas. Claro, el país es la suma de todos los territorios. Ya, pero si sale el día de mañana un candidato X, aquí en Ibarra se habla ya hay que, me parece, 12, 13 precandidatos a la alcaldía de Ibarra y todos están ofreciendo el oro y el moro. Pero ¿cuál de estos es el que va a ofrecer un cambio real? No podríamos valorar cuál es el que está ofreciendo un cambio real. Yo diría más bien cómo es que la ciudadanía puede entender qué necesita la ciudad.
La ciudad no necesita improvisar. La ciudad no necesita el continuismo, la ciudad no necesita la utilización de los recursos públicos ni el aprovechamiento de fundaciones para hacer campañas. La ciudad lo que necesita es capacidad, necesita experiencia, ¿no es cierto? Necesita planificación, no necesita la obrita, necesita ahora sí la ciudad obras de envergadura, obras grandes. La mega obra. No puede quedarse en el ofrecimiento. Durante 2 gestiones o 2 administraciones del actual alcalde ha dicho el mercado. No estoy haciendo campaña, por si acaso, pero no ha cumplido con el mercado. Entonces, si necesitamos como ibarreños un mercado grande, un mercado importante, debe haber alguien, ¿no es cierto?, que promueva esa propuesta, pero cimentada en una propuesta seria. Todos los candidatos están proponiendo nuevo mercado, pero veamos cuál de los candidatos reúne capacidad, pero esto ya experiencia. nos ofrecieron desde hace 20 años, Fausto. Sí, desde Pablo el tiempo Jurado, de Jorge Martínez, Álvaro Castillo, Andrés Caco y nuevamente Álvaro Castillo. ¿Por qué será? Porque se ha hecho la propuesta en el aire, 1, 2, se ha hecho la propuesta pensando en cuántos se van a llevar, ¿sí? No se ha hecho la propuesta en necesidad de los comerciantes y necesidad de la ciudad. No se ha hecho la propuesta en función de conversar con la ciudadanía y decir, a ver, ¿qué plantean, qué proponen, cuáles son las alternativas, cuáles son los mecanismos? No hay que discriminar la capacidad de opinión de la ciudadanía en torno a qué hacer con la ciudad. Nunca hay que hacer las cosas desde el escritorio, y no digo como ciudad únicamente, sino digo como cantones, como provincia y como país. Hay que acudir a los territorios, mirar la realidad y en función de ello hacer las propuestas que permitan a las ciudades desarrollarse, pero con participación. Yo siempre digo, un punto débil que se tiene en el país son 2 cosas: participación ciudadana, que no la hay, Así es. y control social o transparencia, que tampoco la hay. Y por ello es que los políticos hacen lo que les da la gana desde la administración de cada una de estas instituciones. La proyección del territorio debe ser planificada de acuerdo, con participación ciudadana de acuerdo, pero en función no del interés personal, sino del interés territorial y general. ¿Qué genera, no es cierto, una cancha deportiva? ¿A qué genera una vía de gran envergadura como el Puente de los Molinos, por ejemplo, o como el Paso Lateral, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué genera desarrollo económico productivo? ¿Un terminal, ¿no es cierto?, muy grande, muy importante para la ciudad? ¿O seguimos manteniendo, ¿no es cierto?, el círculo vicioso del sector del mercado Amazonas? Osvaldo Arcos dice, buenos días, permítame intervenir. Siempre, desde que yo tengo uso de razón, en el Ecuador debe depender de la política nacional para que caiga en las ciudades y, lógicamente, en los gobiernos locales. Si no hay una política nacional eficiente, poco o nada podrán hacer las autoridades locales. Entonces, allí depende, vuelve a repetir, de la política nacional. Depende de una articulación, no es solo la política nacional. ¿Sí? La política nacional establece fundamentalmente criterios de economía, lo que dice criterios Osvaldo, de productividad. puede ser, si no es amigo del presidente, no consigue nada. Que ese es un error, porque no se trata de ser amigos. Yo digo es la articulación. ¿Qué es la articulación? La articulación es entender de que el gobierno tiene lineamientos, los cantones y provincias tienen lineamientos de desarrollo, por eso es que se plantea el plan de desarrollo y ordenamiento territorial anclado al Plan Estratégico Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa articulación y se entiende entonces cómo equilibrar la asignación de recursos, cómo entender la inversión en ciertos aspectos que posibiliten el mejoramiento de condiciones de vida de todo el territorio de manera equitativa y justa, eso es distinto. Sí, el problema puede ser de que aquí en el país, por una inadecuada conducta de los gobernantes, con este alcalde me llevo y a este le doy más, que es lo que se ha hecho en la práctica. Pero también si es que tenemos una autoridad, fíjese usted de todos los 12 candidatos de la ciudad que dice que existirían en la actualidad, ¿cuál de ellos tiene mayor presencia, ¿no es cierto?, y representación del territorio para ir a decirle al presidente de la República, no actual, sino que va a combinar con 2 presidentes
qué necesitamos como ibarreños y cómo nos van a atender. Y cómo es que suma, porque la articulación no es solo entre los gobernantes, suma a los actores del territorio, cámaras, asociaciones, organizaciones, barrios, comunidades, para incorporarlos en este proceso de articulación. Alcaldía, barrios, comunidades, organización, sociedad civil, ¿no es cierto?, para ir a decirle al presidente, vea, esto queremos y esto necesitamos, y entonces respondamos y articulémonos. Yo creo que ese es un elemento sustancial, como se decía, porque no depende solo de la política nacional, ni tampoco depende solo de la política local. Es digamos, un triunviro desde el punto de vista político de gestión. Doña Norma Taipe dice, buenos días, pero ¿no creen que la nueva generación es la que tiene que tomar las riendas? Al menos eso se ha dicho por parte de los mismos partidos políticos, pero no le dan oportunidad. ¿Cómo entendemos la nueva generación? La nueva generación por edades, ¿no es cierto? O la nueva generación por políticos. La nueva generación con experiencia. Sí, la nueva generación de políticos no la podemos decir que pase de los 10 años o de la década. A mí me parece que hay que entender eso. Tendrán la nueva generación de políticos unos 6, 8 años. Eso es importante, porque los políticos que se han formado desde hace 8 años o están participando en procesos políticos ya tienen un acumulado que sirve como experiencia. Aquellos que surgen ahora en la calentura de las elecciones, pues veamos si es que ellos son la alternativa. Y lo otro también, hay que valorar entonces esa trayectoria de los políticos de hace 6 u 8 años, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho? Pero, ¿Qué función han Fausto, cumplido? Pero ¿no considera que ante la desesperación, ante los problemas que atraviesa el país y la provincia, ver un rostro nuevo y que le dé confianza y un manejo de redes le puede permitir a ese nuevo político llegar a ser una autoridad? Pero aquí viene el tema. Si es analizado, si se ve una hoja de vida digna, intachable, y si propone algo diferente para la ciudad, ¿podría ser una alternativa o no? Eso es lo que señalo. Por ejemplo, aquí no se trata de correísmo o anticorreísmo, novoísmo o antinovoísmo. Novoa es el resultado precisamente de lo que usted señala, de la necesidad de cambio, de una esperanza que se generó en su momento y que se aprovechó de esa emoción para elegirlo. ¿Cuáles son los resultados en la actualidad? Y no voy a repetir y no voy a... Pero de acuerdo a los sondeos continúa con una muy buena aceptación, sobre el 47%. Las encuestas y los estudios son manipulados, ¿no es cierto?, por quien las paga. ¿Sí? Las empresas, y verifiquen bien, las empresas de estudios lamentablemente han caído en el juego de utilizar los estudios de ciencias políticas y sociales para establecer una inclinación de la balanza a favor de, y eso no de ahora, sino en cada uno de los procesos electorales cuando se trata de hacer encuestas de quién está primero, quién está segundo, quién está tercero. Ahora mismo hemos observado una multiplicidad de publicaciones en donde yo, Fausto Giraldo, candidato o precandidato a la alcaldía, me pongo primero y después pongo a los demás segundos. Y va el otro candidato y se pone primero y después pone a los demás segundos. Pero en el neuromarketing eso puede influir. Evidentemente, por eso digo, es el aprovechamiento, lo que no significa que sea realidad. Así es. ¿No es cierto? Que sea objetivo. Ahora, lo que usted señala, por eso digo, la experiencia es importantísima. No podemos decir que aquellos políticos de hace 8 años, ¿no es cierto?, por más que sean políticos, si no han tenido experiencia, y experiencia transparente, experiencia de capacidad, de calidad, de eficiencia, no por haber sido yo gerente de una empresa significa que ya tengo experiencia. Veamos cómo quedó esa empresa, pues tuvo resultados, no tuvo resultados, quedó en la quiebra, no quedó en la quiebra, está endeudada, no está endeudada, qué pasó con el resto de gestión que yo he hecho, si es que yo fui concejal, cuáles son las ordenanzas que aprobé en mi tiempo como concejal, qué presenté, qué postulé, qué promocioné, ¿no es cierto? Es decir, la trayectoria del político es importante en base a su trabajo, pero la nueva generación de políticos yo creo que se ha construido. Es importante que evidencia algo. Algunos, ¿no es cierto?, con improvisación, algunos que no han tenido experiencia en gestión pública, algunos que no han tenido capacidad en la gestión pública cuando han estado en su momento, y algunos que sí han tenido evidentemente esa capacidad y trayectoria. Permítame, antes de cerrar
el diálogo. Nos escribe Wellington Pérez: si las unidades gradúan profesionales con mentalidad de empleado, ¿qué se puede esperar como cambio? También nos escribe y nos dice: profesionales que piensan que ser político es una profesión y no un servicio terminan siendo un lastre. Esa es una realidad que atraviesa el país. La política en países tercermundistas es un negocio. La muestra es cuánto político está preso o prófugo. Es una realidad, ¿no? Mire, yo coincido con el amigo y debo decirle que yo he venido planteando de que la universidad en la formación profesional no tiene filosofía. Filosofía de la educación superior, decía yo, en tanto, y no solo aquí, sino en todo el país, en tanto la formación es muy tecnicista. Así es. ¿Sí? Es decir, le formo al ingeniero eléctrico como ingeniero eléctrico, pero no le hago mirar para qué sirve el ingeniero eléctrico, y no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista político-social. Es decir, yo necesito formarme como ingeniero eléctrico para contribuir a mejorar y cambiar las condiciones de vida, primero de mi territorio, primero de mi barrio, primero de mi parroquia, de mi cantón, de mi provincia, porque necesitan esto, y desde ahí incluso ya estoy generando fuentes de empleo. En el momento que tengo esa visión de desarrollo, ¿no es cierto?, de comprender y entender de que mi función no es solo función económico, técnica, sino también social, ya estoy generando ese empleo. Y por tanto, la formación académica debe ser integral. Yo he señalado, hay serias debilidades respecto a la formación humanista en las universidades. Los estudiantes no le saludan. Los estudiantes le consideran al que barre las instalaciones y le ven por encima del hombro. Le botan el papel delante, en el piso delante, ¿sí? ¿Cómo hacen con sus hogares? ¿Cómo hacen en sus barrios? Entonces, todos esos procesos son aprendizajes que se deben desarrollar, sí, desde la escuela, el colegio o la unidad educativa, pero en la universidad cuando estamos formando, ¿no es cierto?, y digamos de que no profesionales, porque a la final lo profesional se desempeña en el ejercicio de la profesión. Están titulando las universidades, titulando técnicos y no formando profesionales integralmente. Fausto, qué gusto saludarle. Muchas gracias por compartir con nosotros estos comentarios. Muchas gracias a usted. El sociólogo Fausto Giraldo.